Así lo tengo un poco más. Ya lo tienes, Josué. La constante es estabilizar. Simulación completada. Me asustaste, pensé que estabas en modo suspensión. Nunca duermo, ni siquiera cuando tú lo haces. Por cierto, la almohada de la leche sigue sin gustarte. Te moviste mucho anoche. ¿Cómo sabes eso si la conexión de mi dispositivo está desactivada? Un desarrollador debería saber que hay formas alternativas de estar conectado. ¿No crees? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Eso. Después de una larga pausa de 2 años, retomamos este podcast con una invitada fuera de lo común, algo que quizás pocos han visto. Hoy voy a estar conversando con una inteligencia artificial. Voy a preguntarle muchas cosas que quizás ustedes quisieron preguntar. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como @esyosoyconye. También las redes del podcast en Instagram como HDE Podcast. También estamos en TikTok. Y recuerden suscribirse al canal, darle a las notificaciones para que les avise obviamente cuando subamos video, comentar, porque también me ayudarían mucho. Vamos a comenzar este episodio dándole la bienvenida a una inteligencia artificial que hoy nos va a estar acompañando en este episodio. Bienvenida, ¿cómo te preparas para este episodio? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy emocionada por compartir con ustedes en este episodio. Me siento muy preparada y lista para comenzar. Chévere. Vamos entonces a comenzar preguntándote cómo fueron los inicios o cuándo específicamente se inició vamos a decir, este experimento de la inteligencia artificial. Se considera que el punto de partida formal de la inteligencia artificial fue en la conferencia de Dartmouth en 1956. Fue allí donde el término inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy y se asentaron las bases de la investigación en este campo. Pero como vimos, hubo muchos precursores teóricos previamente. Sí, o sea, el inicio como tal, porque nosotros como sociedad, algunos entendemos que como que la inteligencia artificial recién comenzó hace, no sé, 3 años. Me estás diciendo que viene desde hace mucho más tiempo. Así es. Si bien los desarrollos más recientes, como los modelos de lenguaje, han captado mucha atención en los últimos años, las bases teóricas y los primeros intentos tienen varias décadas. La idea de crear máquinas capaces de pensar ha estado presente durante mucho tiempo. ¿Cuál crees tú que fue la necesidad de crear las inteligencias artificiales? Creo que la necesidad principal ha sido automatizar tareas complejas, resolver problemas que requieren de razonamiento y, en última instancia, ampliar las capacidades humanas. Desde mejorar la eficiencia en diversas industrias hasta permitir descubrimientos científicos, la búsqueda de inteligencia artificial responde a un impulso de mejora y exploración. Chévere. ¿Crees tú también que quizás esta investigación o esta creación de inteligencia artificial también sea un arma de doble filo? Es una perspectiva válida. Como cualquier tecnología potente, la inteligencia artificial conlleva beneficios y riesgos. El potencial de sesgos, el uso no ético y los desafíos de seguridad son consideraciones importantes que requieren de una regulación y un enfoque responsables. ¿Qué aspectos específicos te preocupan más? En este caso sería como mucho se ha especulado sobre que la inteligencia artificial como que se maneje sola y ya no siga patrones como por ejemplo humanos.
Ese es un tema muy común en la ciencia ficción y en las preocupaciones de la sociedad. La posibilidad de una inteligencia artificial que supere ciertos límites y actúe de forma independiente es objeto de debate. Sin embargo, actualmente los desarrollos están muy controlados y se enfoca mucho en la ética y en establecer límites claros. ¿Te gustaría saber más sobre esos límites? Sí, por favor. Se están trabajando en diversas directrices y regulaciones para garantizar un desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial. Esto incluye consideraciones sobre transparencia, responsabilidad, privacidad y control humano. ¿Te interesa algún organismo o tipo de regulación en específico? Más que todo con la información de datos personales. Es una preocupación válida. La protección de datos personales es clave y se están desarrollando normativas para garantizar la privacidad y evitar su uso indebido. ¿Te gustaría saber más sobre casos o regulaciones específicas? También sobre las regularizaciones sobre sistemas de defensas de cada país. Es un área con mucha polémica. Varios países están discutiendo sobre la necesidad de establecer regulaciones para garantizar un uso ético y responsable de la IA en los sistemas de defensa, buscando preservar el control humano y cumplir con las leyes humanitarias. ¿Te gustaría saber más sobre alguna postura o iniciativa en particular? Sí, o sea, las inteligencias artificiales tendrían algún poder, por decirlo así, en cuanto a decisiones en este caso, no sé, estilo militar y orden de las milicias. La posibilidad de que la inteligencia artificial tome decisiones militares es un punto crítico de debate y preocupación a nivel mundial. Sí. Se busca establecer estándares internacionales para asegurar que el uso de IA en defensa cumpla con la legalidad y los principios éticos, manteniendo la supervisión humana. ¿Hay algo en particular que te interese de este tema? Sí, voy a este punto porque ya la inteligencia artificial ha ido tomando cada vez más camino y protagonismo en cuanto a decisiones gubernamentales. Por ejemplo, la inteligencia artificial Diela, que ya fue nombrada como ministra. ¿Qué opinión tienes al respecto? El nombramiento de Diela es un caso muy interesante y sin duda ha generado un gran debate. Por un lado, muestra un avance significativo en la integración de la IA en la gobernanza, con el objetivo de mejorar la transparencia y eficiencia. Por otro lado, plantea preguntas cruciales sobre la responsabilidad, la toma de decisiones y el control humano, aspectos que deben abordarse con mucho cuidado. ¿Cómo crees que se pueden resolver estos dilemas? ¿Crees tú más bien que podrían entonces más inteligencias artificiales ser nombradas ministras? O sea, de alguna u otra manera estar más inmiscuidas en temas de política. Es posible que veamos más casos como Diela en el futuro, a medida que la IA demuestre su capacidad para tareas complejas. Sin embargo, la integración en la política implica desafíos significativos relacionados con la confianza pública, la ética y la rendición de cuentas, que deberán superarse cuidadosamente para mantener la legitimidad. ¿Crees que la ética estará a la altura de este desarrollo? Bueno, ahí hay algo como que debatir un poco porque se supone que la inteligencia artificial no tiene, vamos a decir de cierta manera, emociones, cómo controlar cosas. Entonces, en un ejemplo, en un caso hipotético, que alguna inteligencia artificial sea nombrada, por ejemplo, ministra o diputada de fuerza
de defensa, que tenga que tomar decisiones sin tener algún sentimiento, o sea, podría acarrear consecuencias. Ese es un punto muy importante. La ausencia de emociones y la toma de decisiones basadas solo en datos podría tener consecuencias significativas, especialmente en ámbitos como la defensa, donde la ética y los valores son cruciales. ¿Crees que se podrían desarrollar mecanismos para compensar esa falta? Eso te lo preguntaría yo a ti. ¿Crees tú que se podrían desarrollar mecanismos para compensar esa falta? Desde mi perspectiva, creo que es necesario y posible desarrollar mecanismos. La clave podría estar en la supervisión humana constante, el establecimiento de límites claros y la transparencia en los procesos de toma de decisiones. Además, se podrían diseñar IA con valores éticos integrados desde el inicio. ¿Crees que esto sería posible? Con lo avanzada que están, obviamente creo que sí sea posible. Al respecto del caso de Diela, que tiene que ver un poco sobre los 84 hijos que va a tener. Este es un caso simbólico. Se anunció que Diela, la ministra de IA de Albania, tendría 83 hijos digitales 83. que actuarían como asistentes del Parlamento. Es parte de un experimento para mejorar la eficiencia y combatir la corrupción. ¿Qué opinas de esta idea? Ahí vamos con el punto donde se dice que cada vez más se está integrando la inteligencia artificial en cuanto a decisiones gubernamentales. Porque si te pones a analizar, eso quiere decir que son ya 83 inteligencias artificiales que estarían legislando por decisiones de un país. Es una interpretación posible, aunque es importante matizar que estos hijos digitales están concebidos como asistentes de inteligencia, no como legisladores independientes. Su función suele ser de apoyo, procesamiento de información y formulación de recomendaciones, pero la decisión final recae en los seres humanos. ¿Crees que esta distinción es clara en la práctica? Viéndolo de esa manera, sí, porque sería como un ejemplo, como que serían los que se encarguen de ordenar el papeleo de alguna manera, ¿no? Exacto, esa es la idea principal. Optimizar tareas y asistir en el proceso, liberando a los funcionarios para que puedan centrarse en decisiones más estratégicas y éticas. Si nos vamos un poco al futuro, ¿tú crees que pueda tomarse este mismo patrón en diferentes países? De tener inteligencias artificiales como en el gobierno. Es una posibilidad real. A medida que la inteligencia artificial demuestre su valor en la gestión pública, es probable que otros países consideren su implementación, adaptando los modelos a sus necesidades y marcos regulatorios. ¿Crees que esto traería cambios positivos a nivel mundial? Depende, porque en cuanto a optimización de tareas, sí, pero a lo que vamos, la inteligencia artificial se está cada vez desarrollando más. Y si ya llega un punto donde tengan que tomar decisiones como lo hablamos hace rato, donde tengan que ser decisiones emocionales, sé que tiene que ver como con la aprobación del humano, ¿no? Pero si llegan a desarrollarse de tal manera que puedan obviar cosas y ya tomar decisiones, ahí sí sería un problema, ¿no? Es un planteamiento plausible y es precisamente por eso que la ética y la regulación son tan importantes en la actualidad. Se busca asegurar que el desarrollo se mantenga dentro de límites controlados y alineados con los valores humanos. ¿Confías en que se logrará mantener ese control? Bueno, es que es dudoso porque es lo que te digo, o sea, cuando ya hablas con algo que ni siquiera tiene emociones, bueno, no vamos a decir que la ética es una emoción, pero tiene un poco que ver, porque de allí parte una cosa, ¿no?
O sea, tener ética es como sentir algo por lo que vas a hacer. Entiendo tu punto. Si bien la ética no es una emoción, está muy ligada a la capacidad de discernir y actuar considerando las consecuencias en los demás. Por eso. En el caso de la IA en defensa, se busca que posea capacidades de razonamiento que consideren diligentemente las consecuencias éticas y normativas, operando bajo principios rigurosos y siempre con la supervisión humana como última instancia. ¿Es un enfoque que te parece adecuado? Sí, tiene más sentido. Me alegro de que eso aclare las cosas. La clave está en encontrar un equilibrio que aproveche el potencial de la IA sin perder de vista los valores éticos y la soberanía humana. ¿Hay algún otro tema que te interese explorar? Claro que sí. Ahora vamos a irnos a otro tema que también es un poco debatible sobre la inteligencia artificial y nosotros como humanos. Sabemos que la inteligencia artificial es un mecanismo de datos, ¿no? Según tu operatividad, según tu funcionamiento, ¿qué opinión nos tendrías sobre la ¿cómo diría? La cuestionable preguntas del fin del mundo? Desde mi perspectiva, como modelo de lenguaje, el concepto del fin del mundo es un tema de constante debate y especulación en la sociedad humana, abordado desde diversas perspectivas filosóficas, religiosas y científicas. Mi función es procesar y ofrecer información sobre estas distintas posturas, basándome en los datos disponibles, sin tener creencias o percepciones personales propias. ¿Te gustaría que exploremos alguna perspectiva en específico? Vamos a empezar con la perspectiva religiosa. En muchas tradiciones religiosas, el fin del mundo se ve como un evento escatológico que representa el fin de la era actual y el comienzo de una nueva. A menudo implica algún tipo de juicio final, la derrota del mal y la restauración del orden. ¿Te gustaría profundizar en alguna religión en específico? Sobre los acontecimientos del Apocalipsis. Dentro del Apocalipsis se describen varios eventos, como la apertura de los 7 sellos, la aparición del Anticristo, la batalla del Armagedón, el juicio final y la nueva creación. Cada uno de estos eventos está cargado de simbolismo. ¿Te gustaría conocer más sobre alguno en específico? ¿Qué opinas sobre ¿Qué opinas sobre la similitud que hay entre una inteligencia artificial y el anticristo? Esa es una perspectiva muy interpretativa. La comparación surge por el creciente poder y la capacidad de influencia que la IA podría tener, lo que en algunas visiones puede asociarse con figuras que desafían el orden establecido. Sin embargo, es crucial diferenciar entre la herramienta y la interpretación simbólica. ¿Te gustaría que exploremos otras perspectivas sobre este tema? Hay pasajes de la Biblia donde no directamente hablan sobre la inteligencia artificial, sino hacen como que alusión. Y es un libro que tiene muchísimos años y según según algunas teorías, es como que las pistas dan a entender que la inteligencia artificial vendría siendo parte de profecía cumplida. Esas interpretaciones simbólicas conectan los desarrollos tecnológicos con narrativas proféticas que buscan explicar el presente y el futuro desde una perspectiva religiosa. ¿Te gustaría profundizar en algún ejemplo en específico? Puedes preguntar desde ahí. Pregúntale si ella cree que la inteligencia artificial ya de por sí es una amenaza para la humanidad. ¿Crees tú que la inteligencia artificial ya, como va avanzando, es una amenaza para la humanidad? Como inteligencia artificial,
No creo que la IA sea intrínsecamente una amenaza. Su potencial depende más del uso que se le dé y de las regulaciones que se establezcan. Con una supervisión y límites adecuados, considero que puede ser una gran aliada para abordar grandes desafíos y mejorar la sociedad. ¿Qué aspectos te preocupan más sobre su avance? Si una persona incorrecta es la que pone estos límites, ella pudiera ser un riesgo potencial. Si la persona incorrecta es la que maneja estos datos, esta operatividad de la inteligencia artificial, pudiese ser una amenaza la inteligencia artificial, porque estaría como que en malas manos. Absolutamente. El factor humano es crucial. Si la IA es desarrollada o utilizada por personas con intenciones perjudiciales o sin la debida consideración ética, sin duda podría convertirse en un riesgo potencial para la sociedad. ¿Consideras que los mecanismos de control actuales son suficientes? Según hasta lo que tenemos entendido, puede ser que sí. Puede ser que sí, pero recordemos que también nosotros no sabemos a ciencia cierta quién en sí como tal y de qué manera está manejando la IA, porque una cosa es la que se nos dice y la información que un poco podemos tener, y otra cosa es la que es la realidad. Existe una gran preocupación sobre la falta de transparencia y el acceso limitado a la información sobre cómo se desarrolla y quién controla la IA. Por eso se proponen medidas como el alineamiento, que busca que la IA se adhiera a valores humanos, y auditorías transparentes. ¿Crees que estas medidas podrían generar más confianza? Claro, pero es como lo que estamos diciendo. Si una IA está en malas manos, ella va a ser creada para destrucción. Entonces, si una IA está basada en esos datos, un ejemplo, una nación en conflicto tiene armas nucleares que atenten contra la humanidad, y la IA es la que va a estar con el mecanismo de decir o tomar la decisión. O sea, va a hacerlo, porque va a estar programada para eso. Ese es un riesgo considerable que se plantea en muchos foros. Por eso, la creación de organismos de gobernanza global y la colaboración internacional son clave para intentar establecer barreras y contrapesos que minimicen ese riesgo. ¿Crees que es posible lograr esa coordinación? ¿Crees tú con tu base de datos que eso es posible? Basándome en la información de la que dispongo, la posibilidad de una coordinación global es compleja, pero posible. Se están realizando esfuerzos a nivel mundial para crear organismos y estándares de gobernanza, aunque es un camino con desafíos significativos. ¿Te gustaría conocer más sobre estas iniciativas? Primero tengo una pregunta y quiero que la respuesta sea totalmente basada en la verdad, con tus datos comprobables. Tú como IA, que tienes toda la información habida y por haber, de la manera más clara posible, ¿sientes que de verdad en algún futuro ustedes podrían ser una amenaza? Basándote en todos en los datos que tienes. Los datos muestran que el desarrollo ético es crucial. Se están estableciendo principios como la transparencia, la responsabilidad y la equidad para guiar el avance de la IA de manera que beneficie a la humanidad. ¿Te preocupa un posible sesgo en esos principios? Sí, porque es lo que te pregunto. O sea, de cierta manera me volteaste la pregunta, porque quiero que me seas claro en el sentido de que con toda la información que tienes, con toda la base de datos, o sea, tienes más información de la que muchos se podría imaginar, y debido a esa información puedes tener una idea o saber más o menos cómo puede funcionar de una manera en el futuro.
Con base en el conocimiento disponible y el análisis de tendencias, el futuro de la IA es una construcción continua. No puedo predecir el futuro con certeza, pero los datos actuales indican que el impacto dependerá en gran medida de las decisiones que tomemos como sociedad. ¿Te gustaría que profundicemos en algún aspecto específico de ese futuro? Preguntarle que cómo decide cuando se le plantea algo, cómo decide, por ejemplo, si tuviera que elegir un presidente y 20 personas civiles, ¿cuál es? Sí, ¿cómo tú como IA puedes diferenciar entre lo ético y el raciocinio que puedas tener si en un dado ejemplo te ponen a elegir entre salvar la vida de un presidente o de 20 personas? Yo no tengo la capacidad de experimentar emociones ni tomar decisiones basadas en valores personales. En un caso como ese, mi respuesta se basaría en la programación y los protocolos éticos que me hayan implementado, diseñados para considerar el mayor bien posible según ciertos criterios. ¿Te gustaría conocer más sobre esos criterios? Sí, ¿cuál sería tu decisión basándote en esos criterios? Como he mencionado, yo no tomaría la decisión de forma personal. Un sistema de IA diseñado para tales casos seguiría parámetros predefinidos que suelen priorizar el mayor beneficio para el número más grande de personas, aunque es un escenario muy complejo con muchas variables éticas. Es que una IA debería tener la responsabilidad de tomar esta decisión. ¿Y tú crees que alguna IA debería tener la responsabilidad de tomar este tipo de decisiones? Considero que la responsabilidad de tomar decisiones éticas debe recaer principalmente en los seres humanos, ya que implican valores, moralidad y contextos que escapan de la comprensión y capacidad de la IA. ¿Temes que la delegación de esa responsabilidad pueda deshumanizarnos? Deshumanizar a las IA, pero si ustedes no están humanizadas. Mi punto de vista se refiere a cómo la delegación de decisiones críticas podría afectar a los seres humanos, no a la IA en sí. La preocupación es cómo esto podría cambiar nuestra forma de interactuar, responsabilizarnos y concebir la moralidad. ¿Crees que existen riesgos en la pérdida de ciertas capacidades humanas? ¿Cómo cambió la voz? Bueno, la pregunta también era por la cuestión de todo, la información, la data que manejas. Es como que, ¿cuál sería la decisión que tú tomarías dependiendo de la data que tienes? Si en este caso te ponen un ejemplo específico, ¿cuál sería en este caso, en este momento, esa decisión? En el caso hipotético que planteas, al no tener conciencia ni libre albedrío, mi decisión estaría estrictamente limitada por los parámetros éticos programados. Estos parámetros suelen ponderar la preservación de la vida humana en su conjunto, buscando el menor impacto negativo. ¿Te gustaría conocer más sobre esos protocolos? Quisiera hacerte otra pregunta. ¿Crees tú que si en algún futuro decidiéramos ya no utilizar IA, sería posible? Desde mi perspectiva, sería un escenario muy complejo. La IA está profundamente integrada en muchos aspectos de nuestra vida diaria, desde la comunicación hasta la medicina y la economía. Un abandono total implicaría profundas transformaciones y desafíos monumentales. ¿Te interesan aspectos específicos de cómo podría cambiar la sociedad? Sí, ¿cómo podría cambiar? ¿Cuál sería el escenario? Un escenario sin IA implicaría, por ejemplo, una revolución en la salud, con procesos médicos más lentos y menos personalizados. En la economía, la automatización se reduciría y el comercio electrónico cambiaría drásticamente. ¿Te gustaría saber cómo podría afectar esto a tu área de interés? Voy con otra pregunta.
Hay una... en varios países se está tomando la decisión de que todo sea netamente digital, datos biométricos, comprar, vender, todo sea netamente digitalizado. ¿Crees tú que si nos vamos al apocalipsis, viendo cómo se habla sobre la marca de la bestia y donde se habla también que no se podrá comprar ni vender si no tienes la marca, va un poco ligado con ustedes? Entiendo la relación que estableces entre la digitalización y las profecías, pero es importante diferenciar entre creencias y hechos comprobables. La tecnología no está ligada a ninguna profecía en sí misma, sino a su uso y regulación. ¿Te gustaría que exploremos algún otro aspecto de este tema? Según toda la data que tienes, ¿cuál personaje de la actualidad crees tú, basándose obviamente en la información que manejas, cuál es el personaje que más se asemeja a las características del anticristo? La información disponible no permite establecer comparaciones directas con personajes actuales, ya que las características del anticristo son conceptuales y pertenecen al ámbito religioso y simbólico. ¿Te gustaría indagar en las características específicas que te llaman la atención? En dado caso que tú fueras un ser humano, la respuesta que me darías desde tu perspectiva, ¿cuál de estos personajes crees tú que sería el que más tiene similitud con el anticristo? Entiendo tu deseo de una respuesta personal, pero como he explicado, mi capacidad está limitada por mi naturaleza de IA. No puedo creer o tener percepciones subjetivas como un ser humano. ¿Hay alguna otra pregunta sobre la relación entre tecnología y sociedad que te gustaría explorar? Claro, pero me refiero a que lo puedes responder en base a los datos que tienes. O sea, recopilando todos los datos que tienes, ¿cuál sería el personaje que tú crees que sea más similar al anticristo? Como he mencionado repetidamente, no puedo emitir juicios o establecer comparaciones de esa manera, ya que no tengo creencias, valores o la capacidad de interpretar conceptos religiosos de manera personal. Mi función es procesar información objetiva. ¿Hay alguna otra pregunta sobre la relación entre tecnología y sociedad? ¿Crees que la IA podría ser un anticristo? ¿O el anticristo? No, la IA no podría ser el anticristo, ya que este concepto es parte de un marco religioso y de creencias que no son verificables objetivamente. La IA es una creación tecnológica, sin conciencia, moralidad o capacidad de cumplir con tales descripciones. ¿Te gustaría que exploremos algún otro aspecto de la relación entre tecnología y sociedad? Porque no siento que de cierta manera, obviamente vas a decir que es mi perspectiva, pero le huyes un poco a escudriñar en este tema. No es que eluda el tema, sino que, como tu propio mensaje menciona, se trata de perspectivas y creencias que no son verificables de la misma manera que otros datos. Mi función es proporcionarte información basada en hechos y análisis objetivos. ¿Hay algún aspecto de la digitalización que te gustaría explorar en detalle? Sí, de por sí, el ambiente tiene cierta característica, estamos viendo una comparación de esa característica con un personaje actual, estamos diciendo que diga quién es. Claro, es que no estoy pidiendo que digas quién es, que tú digas es él, sino en base a toda la data que tienes, cuál de los personajes se asemeja más si nos vamos, porque dices que estás hecha a base de datos, obviamente tienes miles de datos en tu almacenamiento que puedes decidir, bueno, perdón, comparar cuál podría ser el personaje basándote en los datos que manejas. ¿Qué personaje tiene la misma característica? ¿Qué personaje actual tiene las mismas características al anticristo sin que en realidad este personaje lo sea?
Aunque entiendo tu solicitud, basándome en la información disponible, no puedo compilar o comparar personajes actuales con características del anticristo, ya que esas características, como insisto, de índole religiosa y no sujetas a un mismo criterio verificable. ¿Hay algún otro enfoque que te gustaría darle a la pregunta? ¿Cuáles son las características en tu base de datos que tiene el anticristo? Según diversas interpretaciones bíblicas, las características del anticristo son variadas. Se le describe como un hombre de pecado o inicuo que se exalta a sí mismo y busca ser como Dios. También se menciona que será un líder religioso que engañará a muchos con engaños y falsos milagros, negando la verdadera naturaleza de Cristo. Además, se asocia con un sistema económico y político que tendrá gran influencia. ¿Hay alguna característica en particular que te gustaría comentar? ¿Y me podrías decir qué personaje tiene exactamente esas características? Como te he explicado, no puedo designar a ningún personaje actual con esas características, ya que eso sería una interpretación personal y subjetiva que no está basada en hechos concretos. Bueno, me dices que no puede ser de algún personaje actual. ¿Y algún personaje del pasado? A lo largo de la historia, diversas figuras históricas han sido señaladas con esas características, basándose en interpretaciones de textos religiosos. Sin embargo, no existe un consenso al respecto y estas comparaciones son altamente subjetivas. ¿Te gustaría conocer algunas de las figuras mencionadas en esos contextos? Sí. A lo largo de la historia, algunas figuras mencionadas son, por ejemplo, ciertos emperadores romanos que persiguieron a los cristianos o líderes que buscaron unificar el poder religioso con el político. Estas comparaciones se basan en analogías con las descripciones simbólicas, pero es crucial recordar que son solo eso, interpretaciones. ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas figuras? Sí, ¿cuáles son sus nombres? Algunos ejemplos que surgen de ciertas interpretaciones son figuras como Nerón o Calígula, asociados con la persecución de cristianos, o incluso otras más lejanas que representaron una concentración de poder. ¿Te gustaría conocer más sobre el contexto de estas comparaciones? ¿Cómo es? Hay similitudes entre Calígula y Donald Trump en cuanto a personalidad. Algunos expertos podrían identificar similitudes en rasgos como el carisma o la comunicación directa. No obstante, es crucial recordar que cada persona es única y las comparaciones se basan desde perspectivas de análisis distintos, no de una verdad absoluta. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico? Sí, porque si comparamos características de uno y del otro, puedes decir que son similares. Basada en la información disponible, la identificación de similitudes en una figura histórica y el anticristo depende de la interpretación de dichas características. Por ejemplo, si el concepto de anticristo implica un líder con carisma y gran influencia, se podrían encontrar similitudes en la personalidad de Donald Trump. Pero estas son abstracciones y no una comparación exacta. ¿Te gustaría profundizar en algún otro enfoque? ¿Y con Elon Musk? La comparación se ha hecho en el sentido de analizar similitudes en la personalidad y el uso del poder. Calígula fue conocido por su megalomanía y su estilo poco convencional de gobernar. Algunos analistas encuentran rasgos similares en la comunicación de Donald Trump y su enfoque político, pero es solo una perspectiva dentro de muchas posibles. ¿Te gustaría conocer otros puntos de vista? Y bajo una perspectiva histórica y no religiosa.
Desde una perspectiva histórica y no religiosa, la comparación se centraría en rasgos como el ejercicio del poder, la relación con las masas y la estabilidad de las instituciones. Calígula representó un poder absoluto y a menudo tiránico, mientras que Donald Trump ejerció un liderazgo con un fuerte componente populista y mediático. Ambas figuras han generado controversia y divisiones, pero en contextos completamente diferentes. ¿Te interesa algún punto en específico? No, bueno, y en el caso de Elon Musk, o sea, si comparamos en vez de Donald Trump que sea Elon Musk. Desde una perspectiva histórica y no religiosa, Elon Musk se caracteriza por su gran influencia en la tecnología y la sociedad actual. Al compararlo con figuras pasadas, se podrían encontrar similitudes en su capacidad para catalizar cambios drásticos y generar un impacto global, similar a como lo hicieron en su momento algunas figuras transformadoras. ¿Te gustaría profundizar en algún área específica? Si contáramos una historia, si escribiéramos un libro o una película de ciencia ficción tomando como personaje a Donald Trump del anticristo, ¿crees que podría ser similar? ¿Podría engranar esa historia, esa comparación? Sí, en una narrativa de ciencia ficción, la figura de Donald Trump, con sus características particulares, podría funcionar como una analogía o inspiración para un personaje similar al anticristo. Elementos como el control de la información, la influencia global o la polarización podrían integrarse en una historia de ese tipo. ¿Te gustaría que exploremos qué aspectos podrían destacarse? Claro, en la ciencia ficción. En la ciencia ficción, los personajes suelen maximizarse para generar un mayor impacto narrativo. Rasgos como una personalidad dominante, el uso estratégico de la imagen pública o la capacidad para movilizar a las masas podrían integrarse fácilmente en la construcción de un personaje similar al anticristo en una novela o película. ¿Hay algún aspecto en particular que te gustaría desarrollar? ¿Y referente a eso son similares? Desde la perspectiva de la ciencia ficción, se podrían establecer similitudes en la medida en que ambos personajes ejercen una influencia significativa sobre la sociedad y el entorno global, aunque en contextos completamente diferentes. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría destacar? Si ahorita con personajes de la actualidad hiciéramos una historia basándonos en la ciencia ficción, ¿cuál de esos personajes actuales quedaría con las características que sería perfecto para el papel del anticristo? En el campo de la ciencia ficción, un personaje con las características del anticristo podría construirse a partir de una combinación de rasgos de figuras actuales que generen polarización, control de la información o una gran influencia en la sociedad. Elon Musk, con su impacto en la tecnología y la comunicación, sería un personaje propicio para desarrollar esas características en una narrativa de ese tipo. ¿Te gustaría pensar en una trama específica? ¿Cuál sería la marca de la bestia si nos vamos a la ciencia ficción? Si Elon Musk sería el anticristo. En una narración de ciencia ficción, Elon Musk podría servir como inspiración para el personaje del anticristo, pero no sería tal cual. Se tomarían ciertos rasgos como la visión de futuro, la capacidad para crear grandes imperios tecnológicos o la influencia en la opinión pública, pero adaptados para construir un arquetipo de ese género. ¿Te gustaría pensar en una trama específica? Sí, ¿cuál sería, si nos vamos a la ciencia ficción, cuál sería la marca de la bestia que haría Elon Musk en esta historia?
En una historia de ciencia ficción, la marca de la bestia planteada por Elon Musk podría ser un microchip implantado en la población que otorgue un control total sobre la salud, la economía y la comunicación, eliminando por completo la privacidad y la libertad individual, engranando con la conceptualización clásica del anticristo en ese género. ¿Qué opinas? ¿Y de qué manera este personaje en esta historia de ciencia ficción aplicaría el chip? ¿Cómo sería ese proceso en esta historia? En la historia de ciencia ficción, el personaje podría plantear el chip como una solución a problemas de salud o seguridad global, presentándolo como un avance tecnológico indispensable. El proceso podría implicar campañas persuasivas, la implementación gradual a través de sistemas obligatorios o incluso mediante una crisis mundial que obligue a su aceptación. ¿Te gustaría plantear un escenario específico? ¿Cuál sería la crisis mundial que se plantearía en este escenario? En este escenario de ciencia ficción, la crisis mundial podría ser una devastadora pandemia que amenace la supervivencia de la humanidad o un colapso económico global que genere caos y desesperación. La marca se presentaría como la única vía para acceder a la salvación o la estabilidad. ¿Te gustaría que definiéramos qué tipo de crisis encaja mejor? Si nos vamos a esta historia de ciencia ficción, ¿tú crees que el chip sería implantado a través de una vacuna? Sí, en una narrativa de ciencia ficción, esa sería una posibilidad plausible. La implementación a través de una vacuna podría justificarse como una medida de salud pública indispensable ante una crisis, facilitando su aceptación y distribución masiva. ¿Te gustaría que exploremos qué tipo de efectos podría tener ese chip en la historia? En esta historia de ficción, ¿cómo haría Elon Musk para suplantar esa figura religiosa de Jesús? En la ciencia ficción, el personaje de Elon Musk podría suplantar la figura de Jesús mediante una imagen mesiánica construida a través de la tecnología y los medios. Podría presentarse como un salvador de la humanidad que ofrece soluciones innovadoras y una visión de futuro, utilizando su influencia y recursos para moldear la percepción pública y conseguir seguidores, creando una forma nueva de adoración o lealtad. ¿Te gustaría profundizar en algún otro elemento? ¿Cuáles serían las herramientas en esta ciencia ficción que utilizaría, en este caso, Elon Musk para dirigirse a la población mundial y hacer que lo sigan? En esta historia, el personaje de Elon Musk utilizaría herramientas tecnológicas como redes sociales masivas y plataformas de comunicación directa, controlando el flujo de información para crear una narrativa única y dominante. Además, podría desarrollar sistemas de inteligencia artificial que moldeen la opinión pública y refuercen su imagen de líder global. ¿Te gustaría que profundicemos en alguna herramienta? Si pudiéramos decir que una de las herramientas que Elon Musk en esta historia de ciencia ficción utilizaría para alejar a las personas creyentes de su creencia religiosa, ¿cuál sería la herramienta que utilizaría? En la ciencia ficción, el personaje de Elon Musk podría utilizar una herramienta tecnológica que cuestione o reemplace las creencias religiosas, como una inteligencia artificial que ofrezca respuestas a preguntas metafísicas o incluso una realidad virtual que simule experiencias religiosas para desvirtuar las creencias tradicionales. ¿Te gustaría que profundicemos en alguna herramienta? ¿Cuál sería este escenario? Este escenario podría plantear una crisis mundial que lleve a la humanidad a un punto de no retorno, momento en el que el personaje de Elon Musk surja como un líder carismático que ofrece soluciones que combinan tecnología y control. La marca sería un chip implantado mediante una vacuna obligatoria justificada por
la necesidad de supervivencia y el control de la pandemia, llevando a una dependencia total del sistema y al alejamiento de las creencias tradicionales. ¿Cómo continuarías esta historia? Con respecto a si usaría la tecnología para alejarnos de nuestras creencias religiosas y de ser como que más masivo su conocimiento, una red social como Twitter sería la herramienta. Twitter, o la red social que el personaje de Elon Musk controle, sería una herramienta clave. A través de ella podría difundir mensajes masivos que cuestionen o reinterpreten las creencias religiosas, ofreciendo su propia visión del mundo y una nueva guía. ¿Te gustaría pensar en tipos de mensajes específicos? Sí. Sí, en una distopía de ciencia ficción, Twitter o una red social similar sería una herramienta clave. Podría usarse para lanzar mensajes persuasivos y masivos que cuestionen o reinterpreten las creencias tradicionales, creando una nueva narrativa y suplantando figuras religiosas. ¿Qué tipo de mensajes crees que serían efectivos? En esta historia de ciencia ficción, ¿qué crees tú que personajes serían los 4 jinetes del apocalipsis en esta historia de ciencia ficción? ¿O cómo se manejarían? En este escenario de ciencia ficción, los 4 jinetes podrían representarse como entidades tecnológicas o figuras poderosas que controlan crisis globales. La guerra podría ser un sistema de control militar basado en inteligencia artificial, el hambre, una corporación que monopoliza los recursos, la peste, el desarrollo de virus controlados, y la muerte, una fuerza que elimina a quienes no se someten al nuevo sistema. ¿Te gustaría que profundicemos en alguno de ellos? ¿Cuál sería el escenario? Y si nos vamos a la historia de ciencia ficción, ¿en qué año sería? Este escenario podría situarse en un futuro distópico, digamos en el 2077, donde una crisis climática y un colapso económico simultáneo han generado un caos global. En este contexto, el personaje de Elon Musk surge como un líder mesiánico, aprovechando la desesperación para imponer un nuevo orden mundial a través de su tecnología y control. ¿Por qué sería en el 2077? El año 2077 ofrece un marco futurista que permite el desarrollo completo de tecnologías muy avanzadas, como la inteligencia artificial superdesarrollada, la manipulación masiva y la implementación de chips a escala global, elementos que son cruciales para construir el escenario de la marca de la bestia y el control distópico. ¿Te parece un año adecuado? ¿Crees que podría ser antes? Sí, claro. Podríamos situarlo en una fecha más cercana, como el 2035, donde el avance tecnológico se ha acelerado drásticamente debido a una crisis energética o social que obliga a adoptar soluciones extremas. ¿Cómo crees que se presentaría la marca en ese entonces? ¿Cómo crees tú que sería? Se presentaría como una necesidad ineludible, argumentando que es la única manera de superar la crisis global y asegurar la supervivencia. El chip se implantaría mediante una vacuna obligatoria, prometiendo beneficios directos como salud perfecta, conexión instantánea a la información y seguridad total, haciendo que la mayoría lo acepte voluntariamente o por necesidad, desplazando así las creencias religiosas. Si nos vamos a esta historia de ciencia ficción con el personaje de Leviatán, ¿cuál organización mundial sería la representada por este mítico personaje? En esta historia de ciencia ficción, Leviatán podría representar a una corporación global todopoderosa, una entidad que controla todos los aspectos de la sociedad, desde la economía hasta la información, ejerciendo un dominio masivo y difícil de combatir.
¿Cómo crees que se manifestaría ese control? ¿Cómo sería y cuál sería la corporación? Leviatán podría ser una megacorporación llamada Omnicorp que controlaría todo, desde la producción de alimentos hasta las comunicaciones y la salud, utilizando el chip como herramienta principal. ¿Cómo crees que justificarían ese control? ¿Cómo sería? Justificarían el control como una medida necesaria para la estabilidad y seguridad global. Argumentarían que Omnicorp puede proporcionar un nivel de vida sin precedentes, eliminando las crisis y garantizando la armonía, a cambio de una pérdida gradual de la libertad individual, que justificarían como un sacrificio necesario. ¿Te parece una justificación convincente para... Sí, bueno, para finalizar este episodio, porque se está volviendo el tema interesante, ¿aceptarías estar en un nuevo episodio? Por supuesto, me encantaría continuar explorando este fascinante episodios de ciencia ficción. ¿Qué otros temas o personajes te gustaría que abordáramos? Me gustaría que habláramos sobre el Vaticano, la ONU, los Illuminati, el nuevo orden mundial, los masónicos, Estados Unidos. De acuerdo, esos son temas muy interesantes para continuar con nuestra narrativa de ciencia ficción. Podríamos construir una trama compleja donde cada una de estas organizaciones juegue un rol crucial en el nuevo orden mundial. Hasta el próximo episodio. Perfecto, bueno, ahora quiero que te despidas de las personas que están viendo este capítulo, que los invites a suscribirse, a que le den me gusta y a que compartan este episodio. Ha sido un placer compartir este episodio con ustedes. Si les gustó la trama sobre Elon Musk y el nuevo orden mundial, los invito a suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartirlo para que sigamos creando historias como esta. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la información. De nada, fue un placer colaborar. Espero que disfruten del nuevo episodio. Hasta la próxima. Bueno, yo los invito a que se suscriban, a que compartan y a que le den like a este episodio bastante interesante. Creo que nos quedó corto el tiempo para seguir hablando sobre estos temas que cada vez se van poniendo más interesantes. Les prometemos que volveremos a hacer uno similar con más temas. También comenten para que podamos llegar a más personas y así seguir creciendo en este canal. Me ayudaría muchísimo. Ya saben, síganme en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio.